Bueno, por cierto, estoy viendo en las redes sociales distintos comentarios y referencias sobre el palo de agua caído ayer, particularmente en Caracas. No sé si en otras regiones, pero quienes lo vivimos aquí fue verdaderamente muy largo y muy intenso el palo de agua, sí señor. Bueno, estamos listos para dar la bienvenida vía Zoom a Luis Enrique Gabasut. Este apellido se escribe con B pequeña, con Z, U, T, UT en la terminación, Gabasut, economista, investigador en ciencias sociales. Luis Enrique, buenos días, gracias. Muy buenos días, Eduardo. Gracias a ti por la invitación y un saludo, pues, a toda la audiencia de tu prestigioso programa. Gracias, gracias, Luis Enrique. Bueno, Luis Enrique, ¿cómo traducir, cómo explicar la estabilidad cambiaria que se ha mantenido en Venezuela, incluso en medio de distintas coyunturas? Sí, es sorprendente comparado con lo que siempre ocurría con el tipo de cambio, precisamente en el contexto de eventos electorales o de eventos políticos en general, ¿no? Lo que el gobierno denominó guerra económica, su principal componente era indiscutiblemente el ataque especulativo a la moneda y cómo el tipo de cambio exhibía un comportamiento asociado a los eventos políticos, ¿no? Lo que indicaba que era manipulado con intencionalidad, que no obedecía a las fuerzas naturales del mercado cambiario y del mercado de bienes y servicios en relación a la divisa. Lo que estamos observando en este año es una estabilidad cambiaria que evidentemente obedece a una acertada política económica instrumentada por el gobierno nacional y una política monetaria y cambiaria controlada por el Banco Central de Venezuela de una manera pues bastante cercana, bastante estrecha, monitoreando permanentemente las condiciones y procurando que la moneda pues no se deprecie el bolívar de tal manera de determinar una escalada inflacionaria como sucedió con todo el proceso hiperinflacionario del cual fuimos víctimas recientemente en Venezuela. Lo que ocurre, fíjate que inclusive en este año no solamente coincide el evento electoral, sino que además también se presentó el aumento significativo del bono de guerra económica y de el cesta ticket por parte del gobierno que, bueno, sufrió un incremento bastante significativo para toda la población en general que es beneficiaria de esos bonos. Y sin embargo, el impacto inflacionario, aun cuando se sintió relativamente en un aumento bastante modesto de la brecha cambiaria entre el dólar oficial y el dólar paralelo, sin embargo, esa brecha se ha logrado mantener en términos bastante razonables, a pesar de ambos eventos importantes que han impactado con presión depreciacionista a la moneda en este año, que son, como te reitero, en mi criterio, ese aumento de la liquidez en circulación, producto de los aumentos de los bonos, de las bonificaciones del gobierno, y al mismo tiempo el evento electoral que siempre trae presiones, por un lado, digamos, naturales en el sentido de la incertidumbre que genera la situación electoral, que siempre hay agentes económicos, personas que buscan refugiarse en la divisa para mantener sus posiciones excedentarias de dinero en la divisa por si acaso cualquier acontecimiento o cualquier consecuencia negativa que prevean ellos en su creencia pudiese ocurrir a raíz del evento electoral. Y por otro lado, una inclinación de agentes desestabilizadores que controlan marcadores de precios de referencia y que pueden también ejercer cierta presión por razones netamente políticas. El caso es que, por supuesto, la política del Banco Central de Venezuela en términos cambiarios ha sido y continúa siendo inyectar, digamos, intervenir en el mercado cambiario comprando y ofertando divisas
y sobre todo ofertando divisas, y eso divisas que son, por supuesto, que están en poder de las arcas del Banco Central de Venezuela y que están precisamente para estabilizar la moneda. Y consideramos que, bueno, ese objetivo se ha logrado. Otra política importantísima que se sigue manteniendo es un encaje legal bancario bastante alto, que es lo que permite que la creación secundaria de dinero por parte de la banca no cargue o se recargue demasiado sobre la demanda de divisas en el mercado cambiario venezolano. Y eso se ha mantenido así a pesar de que se ha ido flexibilizando un poco, suavizando un poco el encaje legal a lo largo de los años, desde que comenzó digamos, su brutal y drástica instrumentación a partir del año 2018 con el programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica. Sin embargo, continúa siendo uno de los encajes legales más altos del mundo, si no el más alto del mundo todavía, ¿no? Entonces, a pesar de la posible afectación que esa medida haya tenido en la disponibilidad de crédito para las actividades económicas, sin embargo, la economía no se ha visto, digamos, en la balanza, cuando se coloca en la balanza todas las variables, la medida de encaje legal ha sido y continúa siendo una de las más importantes y más beneficiosas para la macroeconomía venezolana en los últimos años. Luis Enrique, el tema cambiario es muy susceptible, pudiéramos decir, apetecible para la especulación. ¿Qué ha hecho posible esta estabilidad a pesar de estos intereses que por supuesto siempre van a abundar? Sí, lo que ha hecho posible la estabilidad, como vuelvo y te insisto, ha sido el encaje legal bancario, en mi criterio la variable más determinante, más importante, porque lo que el gobierno determinó en aquella oportunidad cuando se instrumentó esa medida, es que el grueso del crédito en la economía venezolana, tanto de la banca privada como de la misma banca pública, cargaba sobre una demanda excesiva de divisas en el mercado cambiario. ¿Qué significa esto? Que muchas personas solicitaban el crédito o se otorgaban créditos para presuntas actividades productivas o comerciales o de otra naturaleza, pero De el crédito era inversión. utilizado, inversión, etcétera, que se supone debería conducir a un incremento de la oferta de bienes y servicios en el país, un aumento de las fuerzas productivas, Producto Interno Bruto, etcétera. Lo que sucedía era que un grueso de ese crédito era utilizado por distintas vías y de distintas maneras para demandar divisas, sí, para hacer negocio especulativo cambiario. Lo cual ni le redundaba beneficios productivos al país en aumento de sus bienes y servicios, y más bien era muy contraproducente porque al aumentar constantemente la demanda cambiaria especulativa, pues evidentemente lo que hacía era depreciar constantemente nuestra moneda y fortalecer correlativamente el valor de la divisa. Así que para mí ese ha sido uno de los aciertos más grandes que ha logrado el gobierno, la política económica y cambiaria monetaria del gobierno. Y por supuesto también como complemento de esta, absolutamente necesario, como la otra cara de la moneda, también se incluyen las operaciones sobre el mercado cambiario de venta de divisas, pero una venta de divisas controlada, bien regulada y bien administrada por el Banco Central de Venezuela, para suministrar, digamos, satisfacer las necesidades o los requerimientos de divisas de los distintos agentes económicos, bueno, pues diariamente, semanalmente, y eso a través de las mesas de cambio, cambiarias, etcétera, con la banca privada y pública. Y bueno, y eso ha contribuido muchísimo a la estabilidad cambiaria en Venezuela. Luis Enrique, quisiera, te invito para que en la próxima parte también nos acompañes. Luis Enrique Gabazut es economista, investigador en ciencias sociales, para revisar un poquito cómo va la convivencia del bolívar, del dólar en la economía venezolana. Siempre es interesante seguirle el paso y en el contexto de la economía y sus distintas variables. Así que por favor, te mantienes allí y seguimos conversando al regreso. Amigos, ustedes también no se aparten.
Bueno amigos, seguimos conversando con Luis Enrique Cavazut, economista, investigador en ciencias sociales. Te dejaba la pregunta, Luis Enrique, sobre el bolívar, el dólar, cómo se están moviendo ambas monedas en la economía actual, cómo está la demanda en cada caso. ¿Qué vas notando tú? Incluso puede ser muy distante la perspectiva de esta pregunta también, pero ¿cómo ves tú el retorno del bolívar como moneda plena y única en el sistema económico venezolano? Sí, Eduardo, acuérdate que la permisividad que instrumentó el gobierno nacional para que el dólar circulara como moneda prácticamente de curso legal, aun cuando no lo es, ¿no? Constitucionalmente y mentalmente, operativamente por parte de las regulaciones, de la normatividad venezolana, el dólar no es una moneda, digamos, de curso legal. Sin embargo, se permitió, y no solamente el dólar, sino cualquier tipo de divisa, cualquier medio de pago, para aliviar la tremenda situación de escasez de medio de pago que se presentó durante mucho tiempo en Venezuela y que era también una de las variables que se consideraron medulares o centrales dentro del fenómeno de la guerra económica, ¿no? Esa medida también fue sumamente acertada, esa dolarización de facto que tanto fue cuestionada, criticada de un sector o de otro y por diferentes razones, y que sin embargo terminó siendo sumamente acertada porque en un momento de gran escasez de divisa en la economía y de medio de pago, pues vino a incrementar la oferta de divisas informal de facto en toda la economía y alivió grandemente las presiones también devaluacionistas de la moneda y digamos, la situación de estancamiento o de tranca, de obstaculización que tenía la ejecución de las diferentes transacciones económicas en el país por falta o ausencia del medio de pago. Así que esta dolarización de facto pues ha determinado lo que todos conocemos de que bueno pues la divisa circula libremente en nuestro país, inclusive el gobierno, el Estado cobra un impuesto que es el impuesto a las grandes transacciones financieras en divisas del 3% por cada operación que se maneja en divisas, tratando de con ese impuesto primero, pues obviamente recabar ingreso fiscal, ¿no? Que siempre es importante para cualquier gobierno, pero al mismo tiempo desestimular el uso cotidiano de la divisa y procurar que las personas vayan cada vez utilizando en mayor medida el bolívar y en esa medida pues aumenta la demanda de bolívares y se fortalece permanentemente nuestra moneda volviendo a una situación de normalidad monetaria en ese sentido en nuestra economía. Sin embargo, pues todavía en mi criterio pues distamos mucho de eso. La divisa está muy generalizada, su Ujú. utilización directa por parte de toda la población y hablar en términos de proporciones relativas entre el uso del bolívar o la presencia del bolívar en la economía y la divisa es un poco complicado porque hay muchas operaciones que se efectúan en divisa y que no quedan registradas o no hay manera de de seguirles la pista, sobre todo porque muchas se efectúan a través de mecanismos de pago que están en el extranjero, por ejemplo, transferencias bancarias en divisa en Estados Unidos, por ejemplo, entre cuentas bancarias en Estados Unidos, y que acá se traducen en operaciones en bolívares, pero que en realidad han sido operaciones realizadas en divisas, pero que no han quedado reflejadas en la economía nacional, ¿no? Los típicos pagos por CEL y todo eso, ¿no? Entonces, es muy difícil cuantificar realmente cuál es el impacto relativo, la proporción relativa de decir, bueno, ¿qué se usa más en Venezuela? Ujú. ¿Divisa o bolívares, ¿no? Lo interesante en este caso es que efectivamente el bolívar se ha venido fortaleciendo
y por mera lógica o racionalidad económica, es previsible que cuando una moneda se va fortaleciendo, pues su utilización por parte de la población va aumentando y además como todo circuito de determinación en economía es recursivo, es decir, tanto la utilización creciente de la divisa, del bolívar lo fortalece, como el uso del bolívar o el fortalecimiento del bolívar aumenta su utilización, ¿no? Entonces, es una espiral virtuosa en el sentido de favorecer cada vez más la utilización del bolívar por parte de la población. En la medida, y es lo previsible, en que se fortalezca la economía, se robustezca la producción de bienes y servicios en el país, el Producto Interno Bruto vaya aumentando, la oferta de divisas disponibles en la economía vaya aumentando, y el acceso a la misma también se profundice cada vez más, pues en esa medida el bolívar se fortalecerá cada vez mucho más y previsiblemente llegará un momento en que la divisa ya no será necesario para las personas utilizarla directamente como medio de pago. Pero por supuesto la divisa siempre va a ser fundamental en Venezuela, se use o no se use como medio de pago directamente en las transacciones cotidianas, porque nosotros seguimos siendo una economía subdesarrollada, ¿no? No industrializada, que es lo que la mayoría de nosotros, las venezolanas y venezolanos, perdemos de vista o olvidamos, ¿no? La economía venezolana no es una economía industrializada, ni tecnológica, ni desarrollada, ni avanzada, ¿no? Una economía dependiente. Recientemente se han estado observando fenómenos muy interesantes como el milagro agrícola, el desarrollo de fuerzas productivas poderosas en los sectores primarios de la economía, pero bueno, esas son tendencias que hay que irlas consolidando para poder decir que Venezuela, digamos, se va independizando cada vez más de las divisas, ¿no? Nosotros seguimos dependiendo muchísimo de las divisas para poder satisfacer nuestras necesidades internas por las necesidades de importación de bienes y servicios. Luis Enrique, se me agotó el tiempo, pero solo te pido para cerrar un mensaje a las personas que demuestran con valentía, con empeño, que creen en Venezuela, que invierten, que arriesgan, como digo yo, cada una hasta donde le da la cobija, ¿no? ¿Cuál es el mensaje para ellos? El mensaje es que no hay, es un mensaje y es una fórmula económica, ¿no? No hay rendimiento sin riesgo. Eso es la base de toda economía de mercado, de toda economía sana. No hay rendimiento sin riesgo, es decir, no se puede esperar recibir un beneficio a cambio de nada, a cambio de especulación, a cambio de viveza criolla, a cambio de no esforzarse, de no invertir, de no trabajar, de no producir. Y todo bienestar económico sano de una población proviene de la productividad del trabajo de todos. Así que mi invitación y mi mensaje de esperanza de cara al futuro es trabajar, consolidar lo que se tiene, invertir, tener confianza en Venezuela, tener expectativas positivas, porque en este país tenemos todo para prosperar y para ser felices. Bueno, Luis Enrique, siempre es un gusto escucharte, muy amable, hasta pronto. Hasta pronto, Eduardo. Gracias a ti. Luis Enrique Gabasut, economista e investigador en ciencias sociales. Seguiremos al regreso.